Ganado vacuno partos gemelares, ¿por qué y con qué frecuencia se presentan? Los partos de más de un ternero se pueden presentar de forma ocasional en las vacas, lo cual es gracias a una ovulación múltiple en la vaca. En este video te explicamos cuáles son las causas por las que se presentan estos partos, y recuerda, si te gusta este tipo de videos, por favor suscríbete al canal de InfoAgrícola GT y dale al botón de me gusta. En los últimos años, la utilización de nuevas técnicas reproductivas en ganado vacuno ha provocado que el número de partos gemelares vaya en aumento. Los partos de más de 2 terneros, al igual que partos cuádruples, son muy bajos. Generalmente una vaca que pare 2 terneros es porque se experimentó una ovulación múltiple. Por esta razón aproximadamente el 93% no son crías idénticas, lo que quiere decir que provienen de distintos óvulos. El restante porcentaje se debe a la división de un mismo óvulo. La probabilidad que en una vaca ocurra una ovulación múltiple es mayor cuando la vaca lechera produce más de 40 litros de leche al momento que se da la ovulación, según va aumentando el número de lactancias y algunas predisposiciones genéticas. Estas vacas, por la naturaleza de partos gemelares, pueden presentar mayores probabilidades de abortos, partos antes de las fechas esperadas, retención de placenta, metritis, neonatos muertos, hipocalcemia, desplazamiento de ahomazo, en resumen, pérdidas económicas para el productor ganadero. Las vacas que presentan ovulaciones múltiples y son altas productoras de leche, además de incrementar el riesgo de partos gemelares, se presentan la pérdida de condición corporal, que muchas veces es difícil de recuperar. Los partos generales en vacunos se clasifican en disigóticos, se refiere al resultado de una fertilización de 2 óvulos en el mismo ciclo estral. Monocigóticos, estos se dan cuando se produce un clivaje de un único cigoto, el nacimiento de más de 2 crías. Pueden ser multicigóticos o combinación de ambos. Aproximadamente del 5 al 14% de los partos dobles son multicigóticos, muy raros de presentarse. En los partos múltiples los bovinos pueden ser identificados a través de análisis de ADN, ya que genéticamente son idénticos.